amantes secretos y secretas que pueda tener por ahí y que puedan escucharme cuando accedan al campus virtual, hoy, en día de mi cumpleaños, pues un homenaje a mí mismo, ¿por qué no? ¿Por qué no? El homenaje a mí mismo, bueno, tomo como disculpa a alguien, bueno, a quien yo tuve la oportunidad de conocer en la Bulldog, en París, en Saint-Michel, en la Place Saint-Michel, un catedrático de filología expulsado, relegado por el régimen de Franco, expulsado de la universidad y que se autoexilió en París, que se llama Agustín García Calvo, y bueno, cuyas tertulias de vez en cuando, bueno, a mí siempre me gustó vivir, todavía me sigue gustando vivir, pero en aquella época disfrutaba mucho más de lo que ahora disfruto. Y bueno, en la Bulldog, Agustín García Calvo, bueno, nos leyó un poema que al que hice referencia el otro día de una manera muy informal, y al que ha puesto música, por lo tanto vida, Amancio Prada. Es un cantautor, no sé si alguien le conoce, un cantautor gallego. Bueno, auto-homenaje a este que les habla, y por lo tanto también un homenaje a ustedes, Leo Agustín García Calvo, en un texto con el que yo me identifico: libre te quiero, como el arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero, como chopo que al cielo se despereza, pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azahares sobre la tierra, pero no mía. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Es un texto precioso de Agustín García Calvo, al que hice referencia el otro día, y que dediqué a aquellos compañeros y compañeras que se están enzarzando en una disputa que creo que es muy productiva sobre el concepto mío, tuyo, suyo. Bueno, dicho esto, como homenaje a mí mismo, ¿por qué no? Las flores se las regala uno a sí mismo. Hoy me he comprado flores para mí, vale, y la verdad es que me han gustado mucho las flores que me he comprado. Bueno, hasta ahora, como ustedes lo saben, aquellos que han tenido el detalle y el cariño de estar aquí presentes, gesto que agradezco hoy especialmente, he iniciado mis clases hablando de algo que no he puesto nombre y que ahora tengo que ponerle. He pretendido hablar sobre la genealogía del deseo, o si ustedes quieren, utilizando un término de alguien que creo que es amigo mío, y es amigo porque sí me ha llamado hoy, con motivo de mi cumpleaños, que se llama Remo Bodei, geometría del deseo. Bueno, espero que ustedes, mientras tanto, en estas 3 últimas sesiones en las que yo he pretendido más que aburrirles, divertirles, o al menos provocarles, que eso es parte de mi profesión, digo que ya han tenido tiempo. Tengo que ponerme las gafas porque se me veo. Es decir, no solamente insisto, ustedes que están aquí hoy, y todos aquellos que a partir y gracias a que Borja tiene la amabilidad de, más que grabar mis palabras, el gesto que se esconde detrás de las palabras que yo pronuncie, algo por otra parte bastante arriesgado, lo hagan a continuación, es decir, averiguar sobre qué planos yo me estoy moviendo, a qué juego yo estoy jugando, ir jugando este juego, a qué juego les estoy invitando a ustedes u obligando a ustedes a que participen en él, o sobre un plano en el que me gustaría que ustedes se movieran.
aunque yo no les voy a pasar facturas si se mueven en otra dirección, porque eso genera tensión en el plano, algo que por otra parte, siendo egoísta, a mí me importa, porque prolongaría la vigencia del plano. Es decir, resumiendo, mi muerte se alargaría todo el tiempo que ustedes quisieran. Bueno, haciendo que cualquiera de ustedes que se sienta atrapado o que se vea atrapado en este plano, sobre este plano, bueno, se mueva al ritmo que se supone que yo les marco, o que al menos se resistan de tal manera, porque mi curso es filosofía de la resistencia o pensamiento resistente, se mueva a un ritmo que suponga cuestionar lo evidente, lo obvio, de que yo estoy hablando, de que yo pretendo hacer filosofía en primera persona. Bueno, se supone que yo ya he hablado sobre eso bastante, y ahora me toca dar el siguiente paso, es decir, si hasta ahora me he ocupado o preocupado de engancharles a ustedes, enganchar en el sentido más trágico y peyorativo del término, que ustedes sientan el mono al día siguiente cuando no me escuchen, con la geometría del deseo, debo dar por supuesto que el complemento de esta geometría del deseo no es otra cosa, no debería ser otra cosa que el orden del discurso, porque debemos dar por sentado que esto es una universidad, aunque no lo parezca, y que quien les está hablando es un profesor, aunque a veces tampoco lo parezca. Yo hago trampas, siempre he hecho trampas, soy un tramposo desde que era pequeño, mientras me permitían hacerlas. Y por eso no dije el por qué iniciaba mis clases contando el cuento que les contara. Bueno, hoy ya cuarta sesión, cuarta posibilidad que ustedes me dan para hablarles de aquello de lo que yo hablo, para hablar filosofía, no hablar de filosofía, de eso no quiero hablar, hablo filosofía. Bien, ¿cuáles eran los presupuestos de mi cuento, del cuento aquel en el que yo me apuntalaba, de León Felipe? Sí, me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Bueno, ¿por qué? Como cualquier relato, y eso es lo que yo hago desde que mis seres más cercanos se han ido muriendo. Cercanos me refiero biológicamente cercanos. Ustedes también lo están. Y no están muertos, al menos físicamente. En la medida de ustedes presiento que no lo están. Como cualquier relato intempestivo, esto es o siempre fue una provocación, lo que yo hago. No sé hacer otra cosa. No existe teoría posible de los colores o sobre los colores, porque los colores no pueden convertirse en imágenes de algo. El color. Yo la verdad es que hablo confundiendo, ¿no? Cuando yo hablo de colores, pues me puedo estar refiriendo a olores, como lo que antes me preguntaban, ¿a qué hueles tú? Es decir, bueno, hoy es que no quiero oler a mí mismo, ¿no? Como no encontré el disfraz que habitualmente utilizo, no digo la marca, la colonia que habitualmente utilizo para que ustedes no se identifiquen conmigo, que para pasar desapercibido, pues soy, no sé de qué mano, de un truco, de una vieja esencia, aquella que usábamos bueno, yo no sé si me puedo autoidentificar como tal, los progres del mayo, es decir, el pachuli, ¿no? Yo utilizo pachuli, con lo cual ustedes cuando se acerquen a mí pueden oír cualquier cosa menos aquello a lo que yo habitualmente huelo, pero en fin, son una disculpa. Es decir, es una ficción útil, para mí lo está haciendo,
porque ustedes se preocupan por ver qué es lo que hay detrás del olor, qué es lo que escondo yo cuando huelo de otra manera. Espectros, proyecciones atemporáneas de formas o de juegos de formas. Da igual que uno sea alcarreño, que a uno no lo identifiquen, o que uno tenga que forzar la voz para que no le llamen guanche, no le llamen sudaca, no le llamen bien. Uno habla como habla. Y uno debe intentar hablar como a uno le apetece hablar. Los colores, por ello, son pretextos, disculpas. ¿Pretextos de qué? De contextos. Este es un contexto. Somos cómplices. El prefijo con es precioso, ¿no? Claro, contextos. Ustedes y yo, o si quieren, yo y ustedes, y cualquier otro que se nos sume. Me gusta la promiscuidad. Me gusta la contaminación, contamínanos. Son una disculpa, insisto, ficciones útiles, ficciones. Espectros, proyecciones atemporáneas de formas o de juegos de formas. Los colores, por eso insisto en ellos, leí en su momento a Goethe, no termino de entenderlo, por eso sigo hablando de colores. Los colores son pretextos de contextos, el nuestro entre ellos. Provisionalmente fijables, se puede fijar, pongamos que hablamos de Madrid, pongamos que hablamos de San Bernardo, pongamos que hablamos de esta clase que estamos impartiendo hoy, día 10 de noviembre del año 2006. Los colores son la justificación de la diferencia. Por eso yo puedo fijarme en todos y cada uno de ustedes al mismo tiempo y selectivamente a la vez. El privilegio panóptico que se le concede al profesor. Los colores, insisto, son la justificación de la diferencia, el soporte de un escalamiento que no admite medida. ¿En qué punto estás tú? No lo sé. Puede ser 5, puede ser 10, puede ser 25. Como la complejidad de matices tras los que el sentimiento y el gusto, que siempre yo lo uno, el sentimiento, se manifiesta. Recurro, por ello, es mi estrategia, es mi trampa, al relato, para hablar de colores, Por eso, mis colores son opacos últimamente. No hay colores, ni siquiera en la intimidad. Es el mismo color que ustedes pueden encontrar si me quitan la chaqueta o la camisa. Simulo insertarlo en una realidad posible. El color de los que lloran, la muerte de esa familia abatida. Por el ejército imperialista y genocida de Israel. Simula insertarlo en una realidad posible, que es posible y real. ¿Por qué? Porque real y posible va a ser el texto del autor, en este caso probablemente el mío, pero el mío con ustedes. Es un texto que se alimenta, proceso de feedback. Cada vez que yo les leo a ustedes, cada vez que les leo, cada vez que les escucho. El texto del autor tras el que se esconde una vivencia, la que yo en este momento estoy soportando y pretendo transmitir, exteriorizar. Quiero liberarme de ella. ¿Y cómo se libera uno? Hablando o escribiendo. O un confuso registro de sensaciones que giran en torno a lo mismo. Tal vez así, un lector o lectora ocasional, aquellos que nos vayan a escuchar a través de la red, acepte mi reto, se lo lanzo ahora, siempre lo estoy lanzando, y se arriesgue a reencontrarse con lo otro, o con la otra. Hablé antes de, invoqué el poema
de Agustín García Calvo, libre te quiero, y se arriesgue a reencontrarse con lo otro, insisto, con la otra, que es lo suyo, es lo propio, su privacidad. Aquello solamente tiene sentido contrastado con la otreidad, con lo público, con lo prostituido, con lo que es de vulgar y común consumo. Lo que ningún discurso arreglado pudiera nombrar. ¿Quién puede dar cuenta de lo público, incluyendo lo privado, y por lo tanto transmitir? Hablamos de filosofía de resistencia, y me tengo que remitir al periodo de entreguerras, especialmente aquella época historiada, recogida por textos de pensadores tan polémicos y tan denostados entonces como un Klossowski, un Georges Bataille, o como un Walter Benjamin, por citar París y Frankfurt. Aquellos que hablaban de relatos. Bien, contemos el cuento de hoy, que tiene que ver con el orden de los objetos. Y cuando hablo de objetos les incluye a ustedes, por favor, y a ustedes también, que podrán verme ahora. ¿Y cómo no me incluyo yo? Aunque en mi caso considero que soy un bello objeto de deseo. Bello. La belleza me importa. Porque ¿quién puede hablar de belleza sin referirse a uno mismo? Sin referirse a aquel o aquella que se considera bello o bella. Bendito el que venga en nombre del Señor. Bendito. Vuelvo a invocar la raíz dicere. Bien dicha. Bendito el que venga en nombre del Señor. Por lo tanto, en el nombre. Crisol. Vuelvan a ver la película del Crisol. El nombre es lo más importante. Mi nombre. ¿Cómo me llamo? No me llaméis Román. Asociar a Román muchas cosas, incluida esta experiencia, que me estáis escuchando en este momento hablar de lo que hablo. Porque yo no sé hablar de otra cosa, sino aquello de lo que hablo. En el nombre. Señor de los objetos y de los nombres que a esos objetos correspondan. Porque mi oficio es fijar correspondencias entre los nombres y los objetos. Qué triste función la mía. Correspondencia entre objetos y nombres. Como si los nombres no estuviesen ya lo suficientemente constituidos para que los objetos no los resistan. Bueno, no me encaja. Quiero que me llamen de otra manera. Señor del medio. Como buen profesor, esperemos que ustedes me consideren al menos medianamente buen profesor, que se supone que soy. Señor del medio o para la mostración y tráfico de los objetos. Trafico con los objetos. No trafico con la muerte, porque ya ni siquiera es objetivable. No está. El uso autorizado a mí se me autoriza hacer un uso de ello. El uso autorizado que del nombre hacemos legitima la llegada, cualquier desplazamiento, cualquier nueva teoría o proposición, reincorporando al visitante. Es duro lo que acabo de afirmar. Raya, corporando. Ahí está la raíz cuerpo, el cuerpo. Cuando hablo del cuerpo siempre invoco lo concreto. Mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Este cuerpo presente es mi cuerpo. Ese, el que está delante, confrontado a mí, son vuestros cuerpos. A esos cuerpos me refiero.
no a cuerpos simbólicos, no a cuerpos abstractos, a cuerpos reales que tienen manos con capacidad de ser utilizadas. Ya sabemos qué es lo que se pueden hacer con las manos. Reincorporando al visitante. La puerta está abierta, cualquiera puede entrar o salir. Reconociendo su mensaje, venimos obligados a hablar el discurso, a utilizar el lenguaje que todo el mundo utiliza para hacernos reconocer como tales. Reconociendo su mensaje y recreando su cuerpo. Recreando su cuerpo. Vuelvo a imaginarme cómo puede ser aquel objeto corpóreo al que yo le añado una serie de atributos puntuales, históricos, para reconocerlo vivo. Que la palabra, cuando la mano no llega, cuando la mano no llega a mi mano, me gustaría hoy abrazarles, que es mi cumpleaños. Cuando la mano no llega, manipula. Por eso les estoy acariciando de esta manera. Les estoy manipulando. Venir de fuera, venir del norte, una canción de Joyce Jack, que cantábamos y recantábamos tanto en la época de la transición, venir del norte. Queríamos la libertad, queríamos una España diferente, queríamos un orden diferente, queríamos un espacio en donde la gente se sintiese libre, o al menos relajadamente libre, pensara lo que pensara. Venir del norte. Venir de fuera, de espacios contiguos, filtrando fronteras hacia arriba, hacia abajo, de espacios lejanos, construyendo corredores de acceso, corredores de acceso. ¿Qué diferencia hay entre España y México, España y Colombia, España y Irán? Construyendo corredores de acceso. Corredores de acceso. Ya sé que esta es una categoría posmoderna. Corredores de acceso. Se desplaza uno, porque ha usurpado la propiedad de un nombre. Y me llamo europeo, me llamo estudiante, me llamo profesor, me llamo amante, me llamo suicida, asumiendo una función. Decidir cuándo ha de abrir o cerrar la puerta, para que uno se considere eso, europeo, emigrante, suicida, amante. ¿Y a quién? ¿A quién puedo considerar emigrante, suicida, amante? Transgresor, de nuevo la invariante movilidad, transgresor, reconvertido, ha empeñado el soporte del deseo, el soporte del deseo. Yo soy un ser deseante, yo lo que amo como Tristán o como San Agustín es sentirme amando, sentirme deseando, el soporte del deseo, es decir, su propio cuerpo, ese cuerpo bello o no tan bello, ese cuerpo creo que mucho más bello que de cualquier cuerpo que yo tenga presente ahora. Creo que es mi cuerpo. Tomando en préstamo el nombre a través del que convertirá en valioso los objetos que toque. La razón del intercambio, las manifestaciones del deseo. Me gustas, te quiero, te odio, vete, ven. La reinversión más rentable, una categoría económica, reinversión más rentable, es decir, venir porque ha sido previamente bien nombrado, bendito. Ustedes son estudiantes, yo soy profesor,
Eso es una bendición. Ustedes están clasificados. Yo estoy clasificado en función de la clasificación previa que ustedes han recibido. El Señor, el sistema, si ustedes quieren, llama a los objetos por su nombre. Introduce un principio de orden. Uno legitima ese orden utilizando los nombres del Poderoso, reordenando los espacios de la producción del verbo, de nuevo la invariante ducere, producción, los campos posibles del deseo y de los objetos que lo simulan. Yo amo a Laura, por ejemplo. Lo que simula es otra cosa, que el ser, la persona que se identifique con el nombre Laura. El Señor induce, de nuevo la invariante ducere, induce. ¿Por qué? Porque invierte. Porque invierte. Tiene acciones. Ese excluyente nombre que objetiva, que crea realidad, yo les llamo a ustedes por su nombre, alumnos, discípulos, estudiantes. Qué bien, maravilloso. Ustedes se reconocen a través de ese nombre, pero no sé si se dan cuenta de la trampa en la que caen, porque en el momento en que ustedes se reconocen por ese nombre, me están a mí reconociendo la función de dador de sentido. El Señor llama a los objetos por su nombre. Ese excluyente nombre que objetiva, que crea realidad, que convierte el objeto en entidad autónoma, lo nombrado. El Señor seduce, de nuevo ducere, seduce, incita a la dispersión, porque reconvierte, disuelve a los portadores de nombres, reduciéndolos ¿qué? Al estado líquido, para que fluyan. Sí, los liquida, es lo que está haciendo, les estoy liquidando. Originario, desorden de las cosas. Posterior, orden de las cosas nombradas. Cosas ordenadas, especialmente cuando ustedes reciban un acta de evaluación, una calificación. Cosas ordenadas. Originario, desorden de las palabras. Posterior, orden de palabras, sujetos, juegos de, que nombran cosas, palabras ordenadas. Licenciado, licenciada en. Originario, desorden del sujeto. Posterior, orden del sujeto que ordena las palabras, los sujetos ordenados. Conjunto de cosas que un sujeto reconoce siempre que el silencio se rompa y se recupere el viejo orden del discurso, que yo voy a interrumpir en este momento por imperativos legales, es decir, porque mi próstata no me permite seguir. Poniendo voz o tonalidad, o en fin, o lo que ustedes quieran, colorido, todo eso que tiene que ver con las sensaciones, a textos que en su momento, en este caso, ya había escrito y que ustedes, alguno de ustedes sé que ya ha podido haber leído, y que encuentran, como saben, en una publicación escrita y online que se llama Teoría de los Colores. Bueno, evidentemente yo estoy reescribiendo esa Teoría de los Colores en este momento, y las estoy reescribiendo porque ustedes me dan la oportunidad, que agradezco, para repensar aquello que yo hubiese en su momento escribiera. Lo que sucede es que cada vez que releo esto,
que fue escrito en una situación muy especial. Bueno, como todas las situaciones humanas son todas muy especiales, son únicas. Pero no, que no fueron tan intensas como que se supone que yo estoy viviendo en este momento. Por eso, bueno, agradezco que ustedes entiendan que por razones de mucho peso, para que uno invoque o que uno se apuntale en pretextos como el que, bueno, que el organismo humano tiene sus límites y que entonces lo mejor es que uno asuma su dimensión contingente para interrumpir en el momento que uno deba hacerlo. Bueno, me siento más a gusto después de haber ido al servicio, después de haber orinado, como dirían algunos, después de haber meado, como diríamos otros. Bueno, al principio a uno le educaron en un contexto, al menos a quien les habla, en un contexto nacional católico, y lo más que deseaba es que el cura empezara a leer el Evangelio de San Juan. Al principio era la palabra, y la palabra era el verbo, porque significaba que de alguna manera ya aquello se iba a terminar, el ritual se iba a terminar, o la actitud que uno tenía reverente, que por otra parte yo no censuro, era necesaria, que cualquier feligrés debiera tener ante el sacerdote correspondiente, significaba de que, bueno, ya iba uno a relajarlo. Al principio era el verbo y el verbo era Dios. Por eso los principios a mí siempre, no sé, me han seducido. Al principio yo creo que era o había un orden o había el orden. El orden. Lo que pasa es que el orden lo pongo entre comillas, claro. ¿Por qué? Porque las palabras se confundían, ¿no? con el silencio. Se confundían en el silencio. Se ocultaban tras su sombra. El origen de ese principio fue la voluntad que se activara, que es lo que se quería hacer. Podemos poner sujeto a esta voluntad y llamarle Dios, no me importa. El origen de ese principio fue la voluntad que se activara. Al principio, las cosas no eran cosas, sino proyectos de cosas. Es decir, campos de objetos posibles. Le hace mundo, le hace universo, da igual. Nació, por tanto, el activista. Dios fue el primer activista. Lo que pasa es que, como todo buen estratega, nombró un demiurgo para que actuara en su nombre. Nació el activista, que engendró al disidente. La activación de esa voluntad convirtió a las cosas en cosas en sí, llamarles por su nombre, en cosas en sí, que podrían convertirse en cosas para mí. Estoy leyendo el poema de Gilgamesh, y que ustedes pueden también encontrar en el Pentateuco. La activación de esa voluntad convirtió a las cosas en sí, que podrían convertirse en cosas para mí. Se reconocía el nombre que originariamente se les asignara, posteriormente se entiende. Pronunciar el nombre de las cosas suponía acceder a su posible consumo o disfrute.
o complicidad, como ustedes quieran. El orden de las cosas. Yo sé que hubo que esperar hasta Aristóteles, pero en fin, el orden de las cosas sucumbió sí al orden de las palabras. Los intermediarios, los sujetos hablantes, los filósofos, tuvieron que aceptar la reducción a cosa. Fíjense en los milesios. Aceptar la reducción a cosa si querían ejercer luego como dispensadores de sentido. Es una palabra muy fea. Dispensadores de sentido, como configuradores de realidad. O si quieren ustedes, utilizar una terminología más contemporánea, legitimadores de discursos. Configuradores de realidad, como diseñadores de cuerpos en espacios flexibles. Espacios flexibles. Soportes convencionales que garantizarían la diferencia. Ya sé que podemos, pues desde Tales de Mileto hasta Gilles Deleuze, pero en fin, soportes convencionales que garantizarían la diferencia, el principio de individuación, porque ellos, yo soy diferente, al mismo tiempo formo parte de lo mismo. La justificación de tonalidades, de nuevo, el color, lo que a mí tanto me preocupa, justificación de tonalidades, fónicas o cromáticas. Fónicas o cromáticas. Por eso, muy a menudo ustedes, sobre todo aquellos que más me quieren o que más cerca de mí están, de vez en cuando me encuentran más o menos afónico. Afónico. Tonalidades fónicas o cromáticas. Lo de las tonalidades cromáticas, la verdad es que últimamente se ha reducido a un color opaco, bastante opaco, que es el negro o el gris. El cuerpo figurado se redujo así a un color con el que se identificaba el interés que el hablante ocultaba. Un maldito. Yo qué sé, por ejemplo, Michel Foucault, un maldito. Aquel que no soporta un nombre bien pronunciado, bien asignado, un maldito, que tiene un cierto paralelismo con un maleante, es decir, aquel que por sistema no circula correctamente, va mal. Bien. Un maldito no puede filtrar fronteras. Yo creo que soy un maldito. En fin, estoy haciendo un paréntesis. Y precisamente hoy, para aquellos y aquellas, especialmente aquellas, porque son más las que han llegado, recordarles que es mi cumpleaños y que agradezco el jamón que me han dejado en la secretaría de la facultad. Digo que en la medida en que yo no he sido bien pronunciado, no he sido bien nominado, no puedo filtrar fronteras, ni construir corredores, el que hacíamos referencia antes, de Madrid a México, de Madrid a Teherán, de Madrid a Bogotá, de Madrid a... No puede siquiera pensar el movimiento. Yo no sé qué sea el movimiento. Situarse en una posición de despegue, Me viene a la mente dibujos animados. A mí me encantan los dibujos animados. Pato Loco, lo veo muy a menudo. En una posición de despegue, para poder utilizar las alas naturales, no las artificiales, ¿no? Y ver que las alas me dan posibilidad de moverme, de volar por encima de un espacio artificial que son las ciudades. Repito, un maldito no puede filtrar fronteras ni construir corredores. Empecé, para aquellos y aquellas que tengan el honor de honrarme con su presencia a destiempo. El destiempo siempre es grato. Bendito el que venga en el nombre del Señor, porque viene en su propio nombre. Por lo tanto, bendito usted que acaba de llegar. Digo que un maldito
no puede filtrar fronteras ni construir corredores. No puede siquiera pensar el movimiento. Pensar el movimiento, si yo ya no puedo leer a Aristóteles, situarse en una posición de despegue, de arranque. No sabe pensar lo posible, no sabe pensar lo posible, porque no puede nombrar lo real. ¿Qué sea real? ¿Qué es lo real? ¿Son ustedes reales? Tengo mis dudas. La realidad es sencillamente si yo puedo meterme en vuestra propia y singular piel, cosa que es imposible. Por otra parte es muy desagradable, porque mi piel es la mejor de las pieles posibles. Yo no puedo abandonar mi piel. No sabe pensar lo posible, insisto, porque no puede nombrar lo real. Nada puede, en consecuencia, transportar. ¿Qué es lo que yo vehiculizo? ¿Para qué demonios estoy yo aquí? ¿Qué es lo que transporto? ¿Qué es lo que transmito? ¿Qué es lo que sugiero? ¿Qué es lo que doy para que ustedes se vean obligados a tomarlo? Eso se llama seducir. Nadie puede, en consecuencia, transportar, ni siquiera asumir su propia carga, desplazar insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Ni siquiera asumir su propia carga a desplazar. No sabe en qué consiste la transducción. No sabe, yo no sé en qué consiste eso. Quiero estar aquí y en cualquier parte al mismo tiempo. Quiero ser como Dios, ¿qué coño? Quiero ser Dios, no como, quiero ser Dios. ¿En qué consiste la transducción? Un maldito es un maleante nato. Yo siempre discurro por las veredas, por aquellos caminos que no son los correctos. Por eso destapo. Y es que quiero que se me note. No va, ni siquiera llega a parte alguna. Tampoco me lo propongo. ¿Qué quiere usted ser de mayor? Obispo no. Rey no. Rico no. ¿Por qué? Porque ya fui obispo. Porque ya fui rey. Y pues ya he sido mayor. No toma, ni puede tomar partido. Ni puede tomar partido. Porque él es ya la parte excluida del reparto. Eso es tomar partido. Es una sociedad repartida, en donde hay que compartir. Tú tienes tu parte junto a la otra parte. No toma ni puede tomar partido porque él es ya la parte excluida del reparto. Parte impartida por excelencia, pero no compartible, desechada. Tenéis que seguir contando conmigo mientras viva, mientras siga cumpliendo años y ustedes sigan regalándome jamones. Un nombre insípido, de nuevo, todo lo que tiene que ver con los sonidos, con el color, con los sentidos. Insípido, un nombre insípido. ¿A qué le sabe mi nombre? ¿A hierba? Ustedes no han escuchado algo. Un nombre insípido e incoloro. No me van a ver desfilar por Cibeles, que ha agotado el manantial de los olores. Un nombre maldito, que no se pronuncia, ni siquiera se anuncia. ¿Quién va a venir? Esa. El nombre de Dios es impronunciable. Yo soy Dios. Un nombre que se invoca. Vocare, llamar.
si se hicieran fuerzas malignas que se apoderan del cuerpo que el hombre invocado o que al nombre invocado corresponde. ¿Qué fuerza maligna? Lo otro, lo no deseable, lo excluible, lo rechazable, lo abominable, aquello que hay que aniquilar. El padre, el maestro, el profesor, el hijo es lo mismo que el padre, porque lo que pretende es engullir al padre. No podría ser objeto de préstamo, no podía ser objeto de préstamo. Mi nombre, literalmente propio, mi nombre, el crisol. Vuelvo a invitar a hacer propaganda de una película que a mí me impactó. Nombre, literalmente propio, lo único que tengo, mi nombre. No me lo quites, nadie me lo puede quitar. De uso exclusivamente reservado a ese actor condenado a ser al mismo tiempo voz y palabra, no sin más. Ser que da el reducido a su propio eco, que además yo no puedo verificar, el que tengan ustedes a su propio eco, su propia sombra Shatin, el extranjero y su sombra. ¿Qué es lo que se manipula? El eco, la sombra. Nunca aquello que produce el eco, nunca aquel objeto que proyecta la sombra. Por eso, cuando se habla del emigrante, no se habla de él, se habla de su huella, de su sombra, del registro que en nosotros su presencia provoca. Al doble que los benditos. Ustedes son los benditos, yo soy un maldito. Por lo tanto, ustedes me justifican a mí como maldito. Ustedes están bien pronunciados, bien asignados, bien atribuidos, bien ditos. Son alumnos. El profesor es reemplazable. Al doble que los benditos arriesgan, están a la ligera, porque saben que su máscara solo oculta un cuerpo ficticio, un fictum, una mentira. Como toda proposición es un ficto, es un fictum. Destruir, sin embargo, este nombre maldito, que no vuelva a pronunciarse ese nombre jamás aquí, que no vuelva a escucharse ese nombre jamás aquí. Destruir, sin embargo, ese nombre maldito es aniquilar el cuerpo que lo soporta. Por eso hay tantos cadáveres ambulantes. El nombre que lo soporta, reducido a registro de su historia particular. Ese que maltrató y asesinó a su mujer, esa que, etcétera, etcétera, etcétera. Reducido a registro de su historia particular, aislado. Robar el nombre de un maldito es desposeerle de todas sus propiedades. Tachado su nombre, tachar la filosofía, como decía Fernando Sabater, en una época en que se atrevía a pensar. Porque tan solo es ese nombre, no es más. Su singularidad es indemostrable. Demostrar es dejar de ser singular. Es ponerse en el mercado del consumo, dejar que a uno le prostituyan y que los demás se prostituyan con uno mismo. Su singularidad es indemostrable. ¿Cómo iba a invocar en esa situación límite la complicidad de otros actores? ¿Quién iba a estar contigo? Un maldito malditere nada debe. Yo no les debo nada, ni a ustedes, ni siquiera a mí mismo, ni tuya siquiera, ni de Dios, ni tuya siquiera, citábamos el poema de García Jal. Un maldito nada debe, porque nada se le ha dejado en préstamo, si no es un miembro de la sociedad.
es un excluido, es un marginado. Nada debe, yo no tengo que rendir cuenta por nada, porque nada será dejado en préstamo, ni siquiera el nombre de ciudadano, ciudadana integrada, ni siquiera su propio nombre, radicalmente propio, porque ningún otro podría utilizarlo. El nombre de la exclusión por el que los incluidos le registran puta, gitano, sinvergüenza, en fin, etcétera. El nombre de la exclusión por el que los incluidos le registran y le recluyen sin asignarle un lugar preciso. Ahí, ahí, los pobres, los enfermos, las putas, los gitanos, los sudacas, sin localizarlo siquiera. Es uno de tantos. Le asigna un tipo otro de espacio que no acaba de cerrar. La plataforma de o para la pérdida. De ahí que cuando hablo de las leyes de extranjería, los años que llevo hablando sobre ello, perdonarme que insista, no son leyes que protejan a los extranjeros, a aquellos que están de paso, que están en un espacio de acogida, sino todo lo contrario, para que los nacionales se protejan de aquellos que se admiten en acogida, más o menos legal. Pero ese largo viaje sin término, transinito, una palabra para mí tremendamente grata, transinito, en el fondo soy mucho más creyente de lo que cualquiera se puede imaginar. Voy más allá del finis orbis, del finis credo, porque el creyente es limitado, cree hasta cierto extremo. Aquellos que nos situamos en la transfinitud, vamos más allá de los límites que los credos y las religiones imponen. Bien. Ese largo viaje sin términos ni dirección, al que a un maldito se condena, cumple una función de diseño inverso de espacios de o para la movilidad controlada. Solo un vago, aquel que se pierde, aquel que no va por donde todo el mundo suele transitar, solo un vago, un perdido, puede trazar un mapa. Es una expresión para mí tremendamente bella, ya sé que es muy deleuziana. Trazar un mapa, qué bonito, trazar un mapa. Solo un perdido puede trazar un mapa, o alguien que se arriesga a perderse, que asume el riesgo de perderse. La imagen de transitar la ciudad sin saber hacia dónde se va. Me dejo perder, pero trazo mi propio mapa. Solo un vago, un perdido, puede trazar un mapa, dibujar un mapa que al final otros terminan calcando. ¿Qué es lo que visitaste? ¿Por dónde fuiste? Qué triste. Mapas y planos tanto más precisos cuanto más se prolongue su caminar errante, hasta que ya el cuerpo te diga, basta, no puedo más, me suicido o el infarto me traiciona. Mapas y planos tanto más precisos cuanto más se prolongue su caminar errante. Nada se le regala a un maldito, nada. No recibe regalos, ni siquiera envueltos en ningún tipo de papel, porque el que le dan viene así, de pronto, lo recibe uno, no sabe qué mensaje se esconde tras aquello que uno recibe. Nada se le regala. Un maldito, aquel que, vuelvo a insistir, soporta nombres no reglados, un maldito no es merecedor ni destinatario de don alguno, destinatario desconocido, de volver al remitente, ni siquiera simulando el regalo, como los jamones que ustedes me han regalado hoy.
no entiende, ni puede por ello entender de colores. Por eso los otros le asignan tonos grises, difusos, fácilmente identificables con las señas de la exclusión. Color naranja para los condenados a muerte, color negro para los muertos. Soledad, miseria y muerte. Un maldito, mal dicere, un maldito, está satisfecho con lo que consigue. Despojos de la abundancia en torno. Despojos de la abundancia en torno. Las imágenes de los hambrientos buscando comida en los contenedores, de los restaurantes de lujo, un maldito, insisto, está satisfecho con lo que consigue. Despojos de la abundancia en torno. Pero no puedo resistirme a pensar en otros contenedores. Hay alguien que lo que busca no solamente comida, busca vida, busca que no le lancen misiles inteligentes para que se carguen a toda una familia. Si fuesen inteligentes ni siquiera se lanzarían los misiles. Qué proyección más absurda. La inteligencia es patrimonio del ser humano, no de los artificios. La mala inteligencia de aquellos que lanzan estos misiles inteligentes y que matan a tantas personas. Hacer la guerra para ganar la paz. Matar a seres humanos en defensa de la humanidad. Qué paradoja. Le salen los ojos y no puede leer. A otros hay que coger la alarma. Un maldito soporta otras cargas, asimismo convencionales, pero soporta en definitiva como la repetición, legitimando así por exclusión o negación el principio de totalidad o masa informe. Estoy catalogado como un perseguido o perseguida, por lo tanto tengo garantías de que alguien repare en que yo formo parte de ese conjunto. Masa informe justificando otro orden de tonalidades. En esta ocasión, diafónicas o sincromáticas, la diafonía de las balas, el zumbido de las balas, o sincromáticas, los colores de la muerte. Ten, por favor, mucho cuidado, no me hagas daño. Soy muy frágil, dijo la rosa, mientras su jardinero la regaba. Lo sé, le contestó ese amante secreto. No tengas miedo, estoy citando al Principito, claro. Jamás podría destruir la flor más bella que creciera en su jardín. Esa flor que cada día le regalaba con un beso y su sonrisa. Qué poco cuesta dar un beso, qué poco cuesta regalar una sonrisa. Una majestuosa sinfonía de color y olores. Ráfagas de color y sonidos otras veces, cuando lejos del jardín ese beso y esa sonrisa le llegaba de la mano de Karajan, por ejemplo. Si yo soy para esa flor el secreto mejor guardado, y ella sabe dónde esconde la llave, cada cual sabe dónde esconde su propia llave. Y ella es para mí la palabra más preciada, y también ella sabe cuándo debe pronunciarse. No habrá que esperar tanto para romper el silencio y sonreír, que cuesta tan poco. Nunca más será ya tiempo de silencio cuando el Señor de los objetos
bueno, que he empezado esta reflexión, y de los nombres que a sus objetos correspondan, regrese definitivamente a su Olimpo, porque se agotaron las bendiciones que tanto dispensaba, al Olimpo, del que nunca deberían haber salido, como a menudo creo que algunos nos hemos atrevido a oír.